A todos una poderosa y gloriosa noche. Entonces lo haremos. Buenas noticias, por fin, y no es sarcasmo. El asunto es que el padre movilizado de una niña de 5 años que se quedó completamente sola es de Kryvyi Rih. El padre, por cierto originario de la ciudad natal de Vladimir Zelensky, fue liberado por los reclutadores y de eso vamos a hablar ahora. Por supuesto, también hablaremos de muchas cosas más, sobre el ataque, sobre todo lo demás, pero primero buenas noticias que hace mucho no teníamos. Y así, todo comenzó cuando el padre de una niña de 5 años fue reclutado a la fuerza por los reclutadores, sin prestar atención ni a los documentos ni a nada. Ah, y la directora del jardín de niños la acogió temporalmente para que la niña no fuera enviada a un orfanato. ¿Por qué? Por cierto, gracias y mi respeto, esa es la historia. En resumen, así fue. Nuestra situación no se resolvió, no liberaron al padre. Para que la niña no se quedara en la calle, me la llevé conmigo para que pudiera pasar la noche en la cama con sus peluches. Y mañana continuaremos resolviendo el asunto sobre eBay. Dice que la llevó a su casa para que la niña al menos tuviera la oportunidad de pasar la noche en una camita con juguetes. Y mañana, es decir, hoy, o tal vez ya fue anteayer, continuarán las actividades para liberar al padre. Todo salió bien y por cierto en mi canal de Telegram pueden ver este video más largo aquí en mi canal de Telegram. Apunten la cámara de su teléfono o tableta a este código QR y van directamente al canal de Telegram o aquí en la descripción del video. Para quienes ven desde smartphones o tabletas, aquí mismo está el enlace directo. Entonces, ¿qué se dice aquí? Primero, los de los reclutadores del Yudolov hicieron una declaración, por supuesto. Declararon que la movilización del padre soltero en Krem Rock fue legal, y que sus documentos fueron falsificados para el aplazamiento. Esto lo declaró el jefe de la división Pokrovskaya-Tarnaskaya del Yudolov, Ikist Korolenko. Y él declaró que según sus palabras la decisión de divorcio y vivir con el padre no son prueba de la crianza monoparental del niño. Y obviamente ahí no sé quién, si los ciervos se encargan de la crianza o los pajaritos que pasan volando, pero al parecer Korolenko tiene muchísimo. Una enorme experiencia de vida y una educación de más o menos primer grado, 12 años, por eso saca conclusiones muy lógicas, una lógica maravillosa. Pero por suerte liberaron al padre después de que intervinieron muchas personas. Y ahora la niña ya es feliz con su papá, quienes están preparando todos los documentos para que el padre siga en libertad. Así que a veces también pasan cosas buenas cosas, por eso es maravilloso. En cuanto al ataque, se asestó un golpe muy serio a una de las empresas clave de Ucrania. Y ahora también les voy a mostrar esta noticia. El asunto es que la Federación Rusa atacó el almacén de papel higiénico Snezhnaya Panda, y ahora Ucrania se quedó sin este producto clave. Y el ataque con misiles rusos en la región de Odessa, que fue realmente fuerte, aquí ya sin ningún sarcasmo, provocó la muerte de 2 personas y dejó heridas a otras 13. Uno de los ataques impactó en el territorio de las empresas Snezhnaya Panda, y como resultado de un gran incendio, parte de las instalaciones de producción y almacenes fueron destruidos. Aquí no se muestra cómo el bombero pulsa, esto es la extinción del incendio en esa misma región de Odessa. Y luego, ¿qué más nos cuentan? El 1 de julio, Snezhnaya Panda informó sobre las consecuencias del ataque a su fábrica en su página de Facebook. El ataque con misiles enemigo, como dice el representante de Snezhnaya Panda, provocó un gran incendio que prácticamente destruyó parte de las instalaciones de almacenamiento de la fábrica. Yo también tengo, y el video de todo esto, ahorita también lo voy a mostrar aquí. Es corto, pero se ve todo claramente. Ah, no, no es eso. Aquí está, disculpen, bueno, el papel higiénico obviamente arde muy fuerte porque es papel. Es celulosa que al combinarse con el oxígeno entra en una reacción de oxidación liberando calor. Y es justamente esto lo que pasa. Hay una persona herida, dicen, ¿y ahora qué? ¿Ucrania se queda por un tiempo sin el suministro de un producto tan necesario en estos tiempos? Los representantes de Panda de Nieve de Apoyo agradecen y nosotros seguimos adelante. Aquí, Sirski confirma sus propias palabras y habló de esto en el video anterior, sobre que Rusia planea una ofensiva en la región de Chernigov. Ahora el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania dice que el mando ruso está considerando diferentes opciones para una ofensiva contra Ucrania, y lo más probable, según él, es precisamente un avance en el norte hacia la región de Chernigov desde Briansk. Él dice que Ucrania tiene todo lo necesario para no temer una ofensiva desde el lado de Bielorrusia, a pesar de que el propio Lukashenko dijo que nadie planea atacar a nadie y habló de su desacuerdo con la política de llevar a cabo la guerra usando a los bielorrusos.
Sirski dice lo siguiente: teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, no creo que el liderazgo de Bielorrusia se atreva a usar su propio territorio y permitir que el agresor lo utilice como base para llevar a cabo una operación ofensiva. Tenemos todo, tenemos experiencia, tenemos equipos entrenados y tropas preparadas para no temer acciones desde esa dirección. Y Lukashenko hace poco se dirigió públicamente tanto a la parte rusa como a la ucraniana, pidiéndoles que no involucren a su país en la guerra. Por eso aquí se vuelve más fácil. Al menos hay líderes sensatos en los países vecinos y ellos están en contra de todo esto, pero veremos cómo se desarrolla. Al principio de la guerra era un poco diferente, pero lo que pase ahora lo veremos. Como se dice, lo siguiente es que respecto al próximo año 2027 Ucrania podría tener problemas porque Italia se negó sistemáticamente a apoyar a Ucrania por parte de la OTAN. La OTAN debía asignar alrededor de 70.000 millones de euros. Les recuerdo, para el año 26 todo está perfectamente asignado, el dinero se está utilizando, aquí no tienen que preocuparse. Las fortificaciones son excelentes, siguen construyéndose, personas maravillosas como el ministro de Relaciones Exteriores y otros están supervisando esto, y todos están contentos tanto como pueden por este acontecimiento. En cuanto a la OTAN, aquí no hay motivo para alegrarse, porque desde Roma a Italia ya hay desconfianza hacia Ucrania. Se dice lo siguiente: Lorenzo María Pochinnia, en general, es algún tipo de especialista en Italia, aquí es complicado, ella tiene uno. El profesor de Uni Dolomiti Belluno, excelente, mamma mía, dice lo siguiente: Roma está cada vez más preocupada por el fenómeno de la sobrecarga estratégica, el riesgo de que los compromisos de la OTAN en varias direcciones, desde Europa hasta Asia, puedan socavar las capacidades de la alianza. Existe resistencia a la segunda parte del compromiso, que especifica la estabilidad de la ayuda. Ahí se suponía que debía indicarse que los aliados confirmaron su compromiso de mantener en 2027 al menos un porcentaje comparable de ayuda. Pero no, eso no sucedió. Los países de la alianza acordaron asignar 70.000 millones de euros para el apoyo militar a Ucrania en este año, el 26, pero no acordaron nada para el año 27. Es posible, por supuesto, que los obliguen a llegar a un consenso, que vayan a algún lado, tomen una tacita, una cucharita, una servilleta, se sienten, le den unas caladas, o sea, lleguen a un acuerdo y decidan que sí es necesario. Al mismo tiempo, nos cuentan que Italia fue la que se opuso a fijar estos compromisos para el año 27. Todavía hay una oportunidad mañana, 2 de julio, eso es al momento de grabar este video. Pero la Alianza del Atlántico Norte, de todos modos, planea en la cumbre de Ankara asignar a Ucrania de 10 a 12.000 millones de dólares en ayuda militar adicional. Eso es 4 veces menos, por cierto, que en las 2 reuniones anteriores. Por eso tal vez los países de la OTAN decidieron ahorrar, pero me parece que eso de todos modos es poco probable. La agenda para la OTAN en el año 2026 gradualmente se está desplazando hacia un concepto de seguridad más amplio, que abarca no solo el teatro de operaciones ucraniano, sino también a los vecinos del sur, el Medio Oriente y el norte de África. Y el Sahel, disculpen, comparen, no sé por qué lo relacioné con dinero. La geografía del problema. En este contexto, Italia, como potencia mediterránea, con intereses directos en el norte de África y el Levante, esto es probablemente el norte de África. Levante del Sahara, probablemente Levante. Sí. Llegó a la conclusión de que un compromiso indefinido con Ucrania reduciría su capacidad de influir en la estrategia sur de la OTAN. Bueno, en general, ahora según el secretario general de la OTAN y este maravilloso Rutten que me recuerda a James Bond, declara que todo lo que no hace Trump, todo está bien. E incluso cuando Trump le quita a la OTAN fuerzas fundamentales, es decir, militares de países europeos, todo eso está bien. Les recuerdo que Estados Unidos está reduciendo gradualmente la presencia de sus propias tropas en Europa. Rutte aprueba todo esto y es evidente que probablemente de todas formas. Todo va según lo planeado. Hace 2 años, la primera ministra Meloni firmó con Kiev un acuerdo de suministro de equipo militar por 10 años que, les recuerdo, sigue vigente hasta ahora y seguirá vigente durante 8 años más. En Ucrania, en ese momento, inmediatamente llega la victoria, y los ucranianos felices celebran que la Rada Suprema apoyó la creación del Panteón Ucraniano. Y esta es una iniciativa de Zelensky. ¿Quién más en Ucrania podría proponer leyes tan maravillosas? Y consiste en la creación del Panteón Nacional Ucraniano como un lugar que simboliza la continuidad de la estatalidad ucraniana.
Al mismo tiempo, el propio proyecto puede llevar a más desacuerdos con Polonia, que, de nuevo, representa los intereses de Ucrania. Bueno, en muchas partes de Europa en general, porque Polonia, en primer lugar, es el vecino más cercano de Ucrania. Y en segundo lugar, Polonia ya ha brindado una enorme cantidad de ayuda, tanto financiera como de otro tipo. Trabajo, atención médica para quienes tienen el estatus de refugio temporal. Y ahora, como muestra de agradecimiento, Zelensky, bueno, ustedes mismos ven lo que hace, y se pelea con el presidente de Polonia, diciendo que aquí somos más fuertes o cosas así, en general diciendo que vamos a atacar, que vamos a bombardear. Y naturalmente la Rada Suprema sí apoyó esta iniciativa de Zelensky y el 1 de julio 290 diputados, estas personas maravillosas que reciben mucho dinero junto con sus asistentes por no hacer nada, votaron a favor del proyecto de ley en la primera lectura y luego 287 miembros de la Rada aprobaron el documento. 3 de ellos volaron a Maldivas por este motivo para tener otra reunión importante. Por cierto, Zelensky, permítanme interrumpir un momento. Zelensky declaró que hay información de inteligencia sobre la preparación de Rusia para un nuevo bombardeo. Hoy el propio Zelensky informa esto desde Irlanda, a donde viajó en una visita muy importante. Entienden, sin Irlanda, Ucrania simplemente, no podría existir en absoluto. Por eso Zelensky viajó a Irlanda para hacer un anuncio, pero yo me quedaré aquí sentado por ahora. Y si vienen hacia nosotros, si van a bombardear, dice Zelensky, esa es una estadística, si alguien la hubiera recopilado. Sobre los bombardeos más fuertes en Ucrania, ¿dónde está Zelensky en ese momento? Les recuerdo que en uno de esos episodios sumamente sombríos, cuando hubo un bombardeo muy fuerte en Kiev y otras ciudades, Zelensky estaba en Sudáfrica, creo, y luego el presidente de uno de los países de América Latina, con el apellido significativo Nasri, voló a Kiev, y la acción de Nasri en Kiev fue muy exitosa. En resumen, se firmaron múltiples acuerdos de cooperación militar y económica, todo salió perfectamente. Ahora el potente presidente está a salvo en Irlanda. Y sobre Narit, sobre Narit ya saben, es una cosa, es simplemente un recurso, como dicen todos esos pastelillos de combate. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Con el símbolo de la continuidad de la tradición estatal, el proyecto de ley propone la creación en Kiev de un espacio nacional único, que simbolizará la continuidad de la tradición ucraniana desde la Rus hasta la Ucrania moderna. El complejo conmemorativo será un lugar para la reinhumación de destacados personajes de Ucrania y la instalación de cenotafios para aquellos cuyos restos no pueden ser devueltos a su tierra natal, así como un centro para la preservación de la memoria histórica, la educación patriótica y la realización de ceremonias estatales. Bueno, a los polacos, según entiendo, no hay que esperar a los polacos en esas ceremonias estatales y en general tampoco en Kiev. Creo que en el futuro previsible, como dicen, hasta que, como dicen, o se muera el Shah o se muera el burro, como decía Nasrudin, veremos qué pasa. Bueno, y Zelensky dijo esto para declarar que los nombres de todos los héroes que en diferentes siglos y épocas lucharon por Ucrania, inspiraron a Ucrania, estuvieran unidos, bla bla bla. En general, esas fueron las palabras tan poderosas que pronunció y la verdad es que es perfecto. Ahora en Ucrania no solo él es venerado, no solo existe la calle Bandera, ahora también hay un panteón de Bandera y de otros héroes similares, eso es perfecto. Sí, bueno, y además, por cierto, Ucrania también tuvo problemas con las relaciones internacionales con Mónaco. De repente, aquí está Italia, tenemos a Chequia, Polonia. Chequia también planea quitarle a Zelensky, por iniciativa de uno de los diputados, la orden, pero ya no la del águila blanca, sino la del león blanco. Y ahora están empeorando las relaciones con Mónaco, porque de repente se supo que el SBU muy probablemente está implicado, pero según dicen varios medios y fuentes, lo más probable es que esté involucrado en el atentado en el que la víctima fue el empresario ucraniano Vadim Ermolaev. Él, como que fue la víctima, o sea, no resultó muy herido, pero la mujer que estaba con él sí quedó gravemente herida, creo que incluso perdió las piernas. Bueno, eso es algo muy fuerte. Las autoridades de investigación de Mónaco que están investigando el atentado contra el multimillonario ucraniano, en general es un millonario, de hecho un multimillonario, están considerando seriamente la versión de que el Servicio de Seguridad de Ucrania está involucrado, y hoy leí que esa es la principal versión. El sospechoso en este caso, así lo informa el periódico francés Le Figaro, citando varias fuentes informadas. El ataque muy probablemente fue una advertencia más que un intento deliberado de asesinato.
La explosión ocurrió el 29 de junio en un edificio residencial en Mónaco. Como resultado, un empresario resultó herido, pero no de gravedad. Su esposa no resultó herida, había otra mujer allí, y también su hijo de 13 años. No se dan más detalles. Yermolayev no se encontraba en estado crítico. Eso se supo después. El problema es que entre 2017 y 2019 renunció a la ciudadanía ucraniana, y en 2023 fue sancionado por Ucrania. Y luego planeaba hablar en el Congreso con una declaración sobre la corrupción en Ucrania. Es evidente que él sabe muchas cosas. Bueno, y esto fue, digamos, una advertencia algo suave por parte de Ucrania de que hablar no vale la pena contar nada. Pero ahora ya es Mónaco. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una enorme importancia en la política de la Unión Europea. Pero aquí también ya consideran al SBU y en Francia ya empiezan a levantar la cabeza y abrir los ojos a lo que está sucediendo, así como en algunos otros países. Veamos por supuesto qué tan relevante y repetible es todo esto para nosotros, digamos, me refiero a la reacción allá, pero tal vez algo salga bien. ¿Y ahora qué? Ahora por supuesto con más fuerza otra vez. A los líderes y las acciones de los ucranianos, me refiero a las autoridades, vale la pena mostrarlas, caracterizarlas así con esta persona maravillosa. Completamente satisfecho con su trabajo al máximo. Pero desafortunadamente nuestro trabajo no dio resultados. Y ahora veremos qué pasa con los resultados de la historia, de las historias de estos líderes tan poderosos. Hoy vimos a Barno. Pero hay un tipo que personalmente propone algunas ideas crueles, y mientras más amables parecen estos oradores, más humanas parecen sus ideas. No sé si es una forma de compensar algunos fracasos de la infancia o algo más, pero el nivel de violencia con el que condimentan sus discursos es simplemente excesivo. Y sí, el nivel de sentido común se dispara, pero ya en otro sentido a veces se va tan abajo que atraviesa el piso. Bueno, veamos, el tipo se llama Andrei Gorodny. Escuchemos lo que tienen que decir. Se cansó de agradecerle a Polonia, es decir, Polonia, que recibió a más de 1 millón de refugiados ucranianos, que fue una de las primeras en brindar ayuda a los ucranianos. Él se cansó de decir gracias. Pero bueno, eso es típico de Andrei Gorodny. Él estuvo desde el principio, al parecer por ahí metido en el poder y hablaba por dinero. Pero él no quiere agradecerle a Polonia, que según él no le ayudó en nada, creo yo, pero a millones de ucranianos sí, y él dice que Polonia, bueno. Nuestras posiciones, incluso entre los socios, están más cerca. Ese buen comportamiento y limar asperezas no funciona. El silencio ya no funciona. Guardamos silencio durante 5 años. Esto que él declaró, esa palabra viene precisamente del idioma polaco, esa C fuerte, y esa U también son préstamos del polaco. El ucraniano clásico, que antes era uno de los idiomas más suaves del mundo, ahora se está convirtiendo en algo incomprensible. Y este personaje, que no quiere agradecerle a los polacos, toma prestado el habla de los polacos para decir protsuya en idioma ucraniano, y ellos protsuya. ¿Así? Este personaje exige medios de protección y esos que ustedes pensaron, y gafas de potencia. Protección contra esta radiación penetrante de antisentido común en acción. Pero me da curiosidad. Nastia, deberías respetar esto como tú. ¿De qué barrio eres o qué? ¿Me respetas?, dice Pirosochok. Y no está claro por qué en realidad hay que respetarlo, quién es, a qué se dedica, la verdad no lo sé. Si ustedes saben, por cierto, por favor escríbanlo en los comentarios. ¿A qué se dedica este personaje, además de viajar por los estudios? ¿Y por qué exige que lo respeten? Y luego ya a los ucranianos. Decirnos cómo llamar a nuestras subdivisiones. Créeme, no eres tú quien debe meterse en eso. No eres tú quien debe decirnos exactamente. ¿Quién eres tú para opinar sobre el tema? No es tu asunto. Pero claramente, en general, es un personaje bastante interesante. Y como digo, cuanto más avanza, más crueles se vuelven sus discursos. Esas son sus palabras. Luego, ¿quién más nos queda? Pero veamos al joven Lenin, que aquí está tratando de decir algo. Ahora otro material de video importante. Cerca de 200.000 militares desde el inicio de la guerra a gran escala abandonaron sus unidades por su cuenta. Todo está oficialmente registrado. 800.000 personas no. 250, 350. Pero resulta que, en resumen, 800 resultan ser 80.000, no 250. Pero lo que está pasando y quién más, lo mostraremos. Sí, en general, creo que por hoy ya es suficiente de toda esta intensidad. Lo principal es que hay una buena noticia.
Lo que más me alegra es que al final le devolvieron la libertad al papá de la niña. Espero que ustedes también se alegren conmigo. Espero que todas estas peripecias las superemos con éxito y que veamos un futuro brillante, sea lo que sea que nos espere. Bueno, pues, adiós a todos. Siempre he querido que esta guerra termine, que termine lo más pronto posible. Probablemente no pensábamos que esto duraría tanto como ya ha durado, y todos los días soñamos con que el final está cerca, que pronto terminará. Este es, sin duda, el peor periodo de mi vida. Me parece que cada ucraniano ahora puede estar de acuerdo conmigo. No sé si alguien de ustedes puede decir que es una persona absolutamente feliz ahora, incluso si tu vida está llena de cosas maravillosas, incluso si la guerra no te ha afectado personalmente. Todos vivimos bajo un cielo gris, bajo la presión de que, tal vez, estamos viviendo en guerra. Nunca quisimos esto.